Saludos. Titulamos este vídeo Reptil Influencia Especulación 21 Formas Acceso Reptiloides 3 Artefactos Testimoniales número 39. Este vídeo lo vamos a desarrollar en 4 puntos porque estamos dedicando esta subserie a la posibilidad de presencia física real y concreta de estas formas reptiloides en el pasado y quizás en el presente, pero de modo oculto o secreto. Entonces, esto, como ya hemos dicho, es una de especulación, pero especulación no gratuita, sino argumentada. Entonces, punto número 1 de este vídeo, que vamos a decir acceso mental y acceso físico. Queremos decir con este título que para acceder físicamente a esta dimensión, pues se necesita primeramente un acceso mental, es decir, emitir unas, dijéramos así, unas energías pensamiento, unas ondas pensamiento que al ser humano pues le convenzan y le engañen y de ese modo participe con estas entidades infradimensionales, porque necesitarían la colaboración humana. Y eso que se ha dado en el pasado y con éxito de modo, dijéramos así, lamentable, porque está establecido aquí ya desde hace milenios ese poder, pues eso que se ha dado en el pasado sigue en el presente, renovado ese proceso para cada ser humano. Por eso es muy importante despertar y no dejarse convencer por este pensamiento equivocado y erróneo que nos supone una bajada de nuestro nivel espiritual y dimensional. Y por eso precisamente ese es el motivo fundamental de nosotros hacer estos vídeos. Entonces, decimos, estas entidades primeramente pues inciden mentalmente en el ser humano. Entonces este participa y facilita también los medios de su propia energía para facilitar ese acceso. Incluso ya decimos ahora que físicamente esa es la posibilidad que nosotros creemos a un 60%. Punto número 2, que ese acceso físico, pues tiene que tener una forma primordial, que es la forma tubular. Esa forma tubular es la más, dijéramos así, la más perfecta precisamente para incidir en los cambios dimensionales. Así, por ejemplo, ya sabemos que toda esta realidad pues son un toroide de toroides, y el toroide en su centro pues es una forma tubular. Y en nuestra realidad concreta, por ejemplo, pues ya sabemos que precisamente esa forma tubular, como por ejemplo la forma del espermatozoide, alargada es una forma tubular realmente, y esa forma es la que, dijéramos así, permite un cambio dimensional o un acceso dimensional, porque ese espermatozoide, también guiado por las dos fuerzas o las tres fuerzas, mejor dicho, pues produce un nuevo ser vivo. Y un nuevo ser vivo pues es ni más ni menos que un acceso dimensional. Pues eso precisamente es lo que estamos diciendo del acceso negativo mediante la forma tubular. Entonces, ¿cuáles serían los medios de acceso físico? ¿Qué partes tienen fundamentales? Pues 3 partes fundamentales para acceder físicamente a esta dimensión. Parte número 1, ya lo hemos dicho, es la energía humana. La energía humana debe ser partícipe, porque es la que da la posibilidad que desde la infradimensión, que de modo natural está clausurada, pues se permita ese acceso. Entonces sería la energía humana. Medio segundo o instrumento segundo, pues sería el medio líquido. El medio líquido sería el portal, y eso ya lo sabemos y pudiésemos hacer muchos vídeos precisamente del líquido como elemento dijéramos así, de paso a este portal para vampirizarlo, evidentemente. Entonces, dentro de este medio líquido, pues está el agua de los océanos,
y también, por ejemplo, estaría, por ejemplo, el semen líquido o la sangre líquida. Y estos son elementos de rituales de tipo satánico fundamentales, evidentemente, porque este es el medio líquido. Entonces, repetimos, la energía humana, el medio líquido como portal y también, y coadyuvante o ayudante necesario, pues es la tecnología, y la tecnología vorticial, porque la tecnología no es ni más ni menos que usar un conocimiento natural, pero de un modo artificial, y nosotros creemos que es para facilitar la vida del hombre. Nosotros decimos, ese no es el motivo fundamental. El motivo fundamental es lo contrario, precisamente, vampirizar al hombre y someter al hombre, y de modo que ni siquiera se dé cuenta. Entonces, estos son los tres medios para facilitar el acceso físico a esta dimensión, la energía humana, el medio líquido que es el portal y la tecnología vorticial. Y el punto número 4 que queremos nosotros hacer hincapié, porque es importante para ir uniendo todas las piezas del puzzle. Entonces, decir que existe una extraordinaria concordancia del sistema mental fonológico. Decimos sistema mental fonológico porque el lenguaje afecta al pensamiento, y por tanto, para reconducir a una persona con su pensamiento, pues es importante pues afectar al lenguaje. Y el modo más inicial y profundo de afectación es un determinado número de vibraciones, porque las vibraciones pues son las que influyen realmente en este plano, en todos los órdenes. Y las vibraciones serían los fonemas. Los fonemas son fundamentales en este lenguaje. Nosotros tenemos algunos vídeos en que hemos estado decodificando fonemas fundamentales, pero precisamente este que vamos a tratar ahora, pues es el más fundamental de todos, y es el fonema AN. Y el fonema AN está en el panteón inicial de la cultura establecida aquí, que sería la cultura sumeria. Desde entonces hasta la actualidad simplemente ha sido una repetición de ese tipo de incidencia cultural entre comillas, decimos nosotros. Entonces, en ese panteón, pues está el dios fundamental, que es el dios An, y continuado con An-Nu, añadiendo una U, o simplificando Anu. De ahí las palabras también, dijéramos así, de Anunnakis. Entonces, ese fonema An, que es el principal dios, que nos dicen que tiene otros dos hijos, que sería Enki y Enlil, pues muy bien, aquí nos interesa precisamente ese fonema An, porque ese fonema An está directamente relacionado con este poder serpentino, como vamos a ver precisamente, y esto es también una pista notable porque todo está intervenido, la matemática, la lengua, el sistema económico, etcétera, etcétera. Entonces, este fonema An y Anu está en las principales entidades tubulares que intervienen en distintos niveles aquí en esta dimensión. Entonces, ¿cuál sería el poder serpentino, la serpiente más poderosa aquí en la Tierra? Ya lo hemos dicho en otros vídeos, pues la anaconda y el fonema An. ¿Cuál sería también en el reino más relacionado con el portal, con el agua, el tipo de pez? Un pez parásito, porque precisamente esa estructura tubular, al no tener, dijéramos así, extremidades como la mayoría, y nosotros somos la coronación de esas extremidades para realizar trabajos, ayuda, etcétera, etcétera, pues simplemente lo que hacen fundamentalmente es parasitar. Pues muy bien, en el otro esquema, fíjense que también estas entidades están muy relacionadas todas con el agua. La serpiente, pues, también está muy próxima al agua, pues dentro del agua está el pez vampiro, que sería la lamprea, y en lamprea pues ahí está también el An. Y en el otro estrato, más, dijéramos así, más antiguo, pues están el grupo, que también le dan ese grupo, evidentemente, con mucho conocimiento, ese fonema An, serían el grupo el grupo Annélida. Ahí el dios An está en todas estas partes, y las annélidas o los anélidos pues son ni más ni menos que los gusanos de modo popular, pero también incluso en la palabra gusano, que es lo mismo, correspondiente, pues también han procurado que lleve el an, porque gusano también tiene el an, gusanos. Entonces,
Y incluso en el portal que sirve precisamente, que es la humedad y es el medio líquido sobre todo, para parasitar y para intervenir. Aquí pues incluso el portal pues también tiene este fonema an. Así las palabras de todos los mares de la antigüedad se llamaban oceán. Oceán o océanos, y ahí está el an, como ya hemos dicho en otros vídeos. Y también como portal pues está la sangre, y la sangre, mírenlo, ahí tiene el an de sangre. Y también precisamente el nivel superior, que es el nivel más espiritual, pues está el prana, y ahí está también el fonema an. Entonces nosotros tenemos aquí, para que vean, vayan viendo esta concordancia y vean, vayan viendo y juntando piezas del puzzle. Entonces, aquí en la parte inferior, pues estamos diciendo precisamente ese seguimiento fonológico del fonema, de la vibración an, anno, aquí anaconda, anaconda, lamprea, annélidos, gusanos, océano, sangre, prana, etc. Y entonces, como estamos hablando de ese acceso, pues nosotros decimos que la forma que la forma tubular es precisamente el indicio de un acceso físico dimensional. Esto sería la forma de acceso. Entonces estamos viendo aquí a la izquierda, ya lo hemos visto en el vídeo anterior, pues a la serpiente o a la forma tubular, porque no solamente es la serpiente, sino son todas estas formas tubulares en los distintos niveles. Lo que pasa que precisamente para el ser humano, ya hemos dicho en el vídeo anterior, que los reptiloides son los que tienen, dijéramos así, más influencia directa. Y entonces está la parte interior del toroide que tiene forma tubular, y ya hemos dicho que esto sería, por ejemplo, para que veamos el toroide universal, cómo esta es la manera de acceder de una dimensión a la otra que no corresponde, pues sería esta forma, la forma tubular. Esa forma también es la forma de onda, como estamos viendo aquí, porque la serpiente ondula, y ondula viene de ondas, y todo lo que se desarrolla aquí en esta realidad de modo de transmisión o de contacto o de cambio dimensional, pues son ondas, como estamos viendo aquí, ondas de alta frecuencia y ondas de baja frecuencia. Y en el esquema más simple que nosotros estamos compartiendo, pues serían los tres ejes fundamentales. Y este sería el esquema de, dijéramos así, de la dimensión superior o de la dimensión de ascenso. Entonces aquí está la polaridad, dos polos, polo positivo, polo negativo, como queramos llamarlo, cóncavo o convexo. Y aquí pues se produce un movimiento de interacción en relación con este centro, que este es el eje creador, pero la dimensión, la infradimensión estaría al revés, sería este esquema pero invertido. Y precisamente pues esta forma que ondula, pues es la que facilita el cambio dimensional. Por eso no es casualidad que sea la serpiente la escogida, como dijéramos así, en todas las culturas, como la representante de los dioses de una manera falsa. Y entonces estamos viendo aquí lo que ya hemos dicho de An-Anu y la anaconda, porque en esta tierra, porque nosotros estamos expresando que conociendo los fractales de nuestra dimensión, lo que se da concreto y podemos tocar, como por ejemplo estas tipologías animalescas involutivas, pues también podemos saber cómo son y cómo intervienen pues las que son de la infradimensión, porque todo va, dijéramos así, por una conjunción de pares, porque todos son fractales. Entonces aquí está la anaconda, pues vemos aquí a la izquierda como incluso a los cocodrilos, que es el gran reptil, pues incluso pues lo domina. Y a los de sangre fría de su propio reino, la anaconda, por eso le han puesto precisamente como muy relevante el fonema an de anu, pues los domina y los devora y los parasita, y no solo a los de sangre fría como el cocodrilo de su propio género, sino también a los de sangre caliente como un cerdo que tenemos aquí, que está siendo devorado por esta anaconda, porque lo que más le gusta a esta anaconda, como a todos estos seres infradimensionales de sangre fría, pues es la energía de la sangre humana, que tiene dijéramos así, sangre caliente, se califica para diferenciarla de la sangre fría de los reptiles. Y en el mar pues existe también el vampiro, el pez vampiro, que estamos viendo aquí, precisamente a la lamprea, que fíjense que tiene también el an, no es por casualidad el fonema an,
porque aquí da igual que sea con M o con N, lo importante es el AN, que suene de esa manera, o una A, que es la manera en que la boca tiene la mayor abertura, y después con la N, que la N pues se pronuncia, dijéramos así, ese sonido simplemente con las fosas nasales, no hace falta ni siquiera por la boca. Entonces, entonces lamprea, mírenlo aquí, que es un vampiro que dijéramos así, vampiriza de esta manera, con esta boca horrible, que parece sacada de las películas de terror, pues es lo que parasita a gran cantidad de peces, es la lamprea, porque es la forma tubular. Y entonces de aquí también, pues dando un escalón más inferior, pues estarían los invertebrados, y también con ese fonema AN, aquí está el grupo Annelida, que entonces los anélidos pues son que viene del latín annellum, que significa anillo. Por eso también la palabra anillo, que significa un compromiso, pues es también realmente un compromiso con an, sin que lo sepamos nosotros. Pues precisamente este gran grupo de gusanos, que también gusano tiene el an, pues es donde están también, a pesar de su tamaño muchísimo más reducido, pues un gran peligro para el ser humano, y no solo para el ser humano, sino para muchísimas especies, incluso insectos. Entonces existe uno que queremos destacar para que la persona lo busque y vea lo horrible de estos parásitos, que es el gusano. Fíjense también gusano, que está el an, que vulgarmente se le dice pelo de caballo, y entonces este pertenece al grupo de los invertebrados nematomorfos. Y nos dicen aquí la ciencia establecida, que hasta en los mínimos detalles pues pone sus números, que está compuesto por más de 330 especies. 330, podría haber dicho 331, ¿no? Pero ha dicho 330, que en suma cabalística pues es el 33, y el 33 ya sabemos qué tipo de grado de sociedades secretas es. Bueno, pues nos dicen que se suele conocer como pelos de caballo por ser finos y largos. Viven y se reproducen en el agua, y algunos son tan largos que incluso pueden enrollarse sobre sí mismo, y por eso se le dice también gordias o gordiáceos, porque eso sería también en relación con lo que se llama el nudo gordiano. Y entonces nos van diciendo cómo parasitan, porque la manera de parasitar, nosotros decimos que vayan a este vídeo, pongan en internet el título "Un pelo de caballo saliendo de una mantis religiosa YouTube", y entonces verán cómo estos parásitos pues parasitan. En este caso este es el pelo de caballo, que ya ha terminado con una mantis religiosa, que también la mantis religiosa es otro terrible depredador. Y cómo sale, vean ese vídeo y sentirán, creemos nosotros, una repulsión interior, porque nuestro interior conoce esto, y conoce que también ellos nos están parasitando sin que lo sepamos. Y entonces, pero es muy importante, porque aquí estamos viendo también este tipo de anélidos o de parásitos vampirescos, como este otro, que de nombre muy extraño, pero que es precisamente siguiendo la forma tubular, como estamos viendo aquí, que parasita a distintos animales, insectos, como el grillo. Y resulta que lo parasita y le influye en la mente, para que cuando este gusano quiera reproducirse, le llega la época de reproducirse, porque se está alimentando en el interior del grillo, pero cuando le llega la hora de reproducirse, pues él quiere reproducirse en el agua, y entonces influye en la mente, vamos a decirlo de esta manera, porque el comportamiento físico está en relación con la mente, pues influye en la mente del grillo para que se lance al agua, y entonces cuando ya se lanza al agua es cuando, ya muertos evidentemente este grillo, pues entonces es cuando sale el parásito, sale ese parásito. Entonces esto es el mundo tubular, que permanece pero vampirizando evidentemente. Y dentro de este reino
serpentino rectiloide, que precisamente aquí estamos viéndolo en formas físicas de nuestra dimensión, pero decimos, esas formas físicas, pues en la infradimensión, pues tienen su concordancia con estas tipologías humanoides, que son muy astutas y muy inteligentes. Pero aquí físicamente incluso pues está la serpiente cobra, que la serpiente cobra, pues una característica de todas las categorías descendentes involutivas es que ellas no pueden ponerse verticalmente normalmente, ellas van, dijéramos así, siguiendo las corrientes involutivas, pues están en horizontal más que en vertical, pero dentro de todas esas especies, pues esta precisamente, la cobra, pues es una de las que tiene energía suficiente para conservar durante tiempo pues esta verticalidad como estamos viendo aquí. Por eso precisamente es un gran símbolo que nosotros vamos a presentar solamente dos artefactos nada más en este vídeo, nada más que dos artefactos testimoniales de este conocimiento reflejado en todas las culturas. Pues este, como ya hemos dicho, este ya lo hemos visto en otros vídeos, pero vamos a terminar con él porque a nosotros nos dio un gran conocimiento. Esto sería de la cultura Hongshan, un artefacto de la cultura Hongshan, que es la más antigua, consideramos nosotros, de toda la humanidad. Este está calificado de 4700 a.C. y esto es un jade de 23 centímetros. Y esto es una tipología humanoide, pero tipo cobra, como estamos viendo. Nosotros decimos, pues creemos que es muy posible que hayan existido incluso, dijéramos aquí, en épocas y en lugares también no accesibles a la mayoría, incluso en la actualidad pudiera estar dándose. Eso nosotros lo vamos a seguir exponiendo como probabilidad, pero en lugares muy restringidos, pues este tipo de presencia rectiloide. Y entonces esto es un testimonio de artefacto de lo que estamos diciendo. Y precisamente, ya lo hemos visto en otro vídeo, esto que estamos diciendo, que a la derecha pues tenemos la máscara, una de las máscaras de faraones famosísimos. Y precisamente pues tiene aquí la cobra en la parte superior. Y ahora nosotros hemos comprobado y hemos sabido que precisamente este tocado, que es el tocado egipcio tan peculiar, pues viene de la cobra, de la serpiente cobra. Entonces, nosotros en este vídeo estamos dando la versión del acceso, del posible acceso dimensional de estas entidades, pero ya incluso físicamente, aunque hemos dicho y recordamos que antes de físicamente tienen que contar con la colaboración de la energía humana, y mediante su tecnología y el portal del agua, pues consideramos que es factible precisamente esa incidencia, que esta ya sería una incidencia concreta y física. Entonces en el vídeo siguiente nosotros vamos a presentar algunos indicios precisamente de esta tecnología que facilita el paso dimensional. Y eso está muy expresado de la manera más completa, consideramos nosotros, precisamente en la cultura más antigua, en los sellos de la cultura sumeria. Ahí lo veremos en el siguiente vídeo. Deseamos para nosotros y para todos el mayor discernimiento.